Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad organizada por el Grupo de Estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión está con nosotros Sandra Languré para ofrecernos una conversación cuyo título es Traducción y Transcripción en 1896. Sandra Languré practica el psicoanálisis en la Ciudad de México y coordina un taller de lecturas cronológicas de la obra de Sigmund Freud. Lo que ella nos va a ofrecer es parte justamente del trabajo que ha desarrollado en ese taller de lectura. Como lo hacemos en cada ocasión a lo largo de nuestras conversaciones, antes de darle la palabra a ella, voy a pedirle a Erándeni Ochoa que nos diga algunas cuestiones sobre el funcionamiento de esta sesión de hoy. Inmediatamente, Erándeni le pasará el micrófono a Sandra para que nos haga su exposición. Bienvenidos todos nuevamente. Apreciamos mucho que estén con nosotros. Gracias por estar. Erándeni, ¿sería tan amable? Hola, buenas tardes. Bueno, pues les pedimos que nos pudieran apoyar manteniendo en silencio sus micrófonos en el momento en el que Sandra realiza la exposición de su tema y ya ella nos dará pauta para continuar con la parte de la conversación. En ese momento ustedes van a poder levantar la mano a través del icono de Zoom para tener cierto orden, darles la palabra y que ustedes puedan habilitar el micrófono. O también otra opción, si gustan, es que puedan colocar sus preguntas y comentarios a través del chat y con gusto los iremos revisando. Entonces, bienvenidos nuevamente y Sandra, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación primero y quisiera agradecer a algunas personas que están aquí porque ellas me hicieron la invitación propiamente. Han estado participando en el taller de lectura cronológica y son Liliana y Eitzel, ¿no? Entonces, parte de lo que voy aquí a exponerles es, les decía yo anteriormente, antes de que nos conectáramos, aquí al grupo de lectura bilingüe, es un recorte de lo que se ha estado trabajando dentro del taller. Es decir, Jorge ya les pudo compartir que se trata de una lectura cronológica y por lo tanto vamos siguiendo las obras de Freud, ¿no? Como lo indica, así, cronológicamente, ¿no? Pero eso no impide que de repente, conforme avanzamos la lectura, demos algunos giros hacia atrás, ¿no? Para poder volver a releer algunas cuestiones y poder asentar ciertas lecturas. Entonces, constantemente hacemos esos giros, ¿no? El tema de ahora les voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación. Traté de hacer una presentación no demasiado exhaustiva. Habrán leído el argumento y entonces yo propongo hacer una relación intertextual entre Freud, un Freud de 1896 específicamente con dos cartas que son muy famosas, más que nada la carta 52 o 112 ahora se le conoce con la nueva numeración de la correspondencia completa. Ahí se ve. Ok. Y una carta que le antecede del mismo año, que sería la carta 98. Esa también es la numeración que corresponde a esta nueva correspondencia. No lo digo así porque hay algunas personas, hay distintas elaboraciones con respecto a esta carta 52. Por ejemplo, aquí voy a retomar algunos aspectos de la lectura de Laplanche. Y él justamente señala, ¿no?, que en el tiempo en el que él está haciendo esa revisión, todavía está en ciernes esa otra traducción completa, ¿no? Entonces, eso es otro tema, pero es importante, me parece, aquí ponerlo sobre la mesa, ¿no? La traducción de estas cartas, pues ha pasado como por toda una serie de cuestiones, desde
Sí, ciertamente cuestiones que tienen que ver con la propia dificultad de las traducciones, pero también con cuestiones de algún modo al interior de las políticas del psicoanálisis, ¿no? Entonces, ese ya es todo un asunto, como les digo, y que bien valdría la pena, por supuesto, ¿no? Enterarse de ello. Pero ahorita, bueno, nos vamos a ir a esta parte de un tiempo muy específico de Freud. Yo titulé esta charla, como ya lo había mencionado Jorge, tal vez es un título que de repente me pareció muy ambicioso, ¿no? Porque en realidad es, conforme vamos avanzando en el taller, pues nos vamos adentrando a ciertos temas que ya nos están dando luz desde estos años, ¿no? Ahorita en el taller cabe decir que estamos en la interpretación de los sueños, entonces es bien interesante realizar nuevamente esta lectura de los textos de 1896, ya digamos como a la luz de la interpretación de los sueños, porque entonces precisamente como que se van haciendo un poquito menos turbios ciertos conceptos, ¿no? Freud no es transparente. A mí Freud no me parece en absoluto fácil. Y esta parte de la metapsicología, de cómo algunos aspectos se van conformando, ustedes lo sabrán, desde el proyecto de psicología, que es un texto que no se publicó, pero como nosotros hemos tenido la oportunidad, digamos como en estos tiempos, tenemos la oportunidad de hacer la lectura de esos manuscritos, podemos visualizar muchas otras cuestiones, ¿no? Que son súper ricas. Entonces, voy a comenzar. En primer lugar, eh, yo hice un escrito, así que voy a tratar como de no hacer tan la lectura. Finalmente, el haber hecho un escrito como que me ayudó también a mí a elaborar algunas cuestiones que quería aquí compartirles. Pero bueno, ¿no? Ahí les estoy proyectando lo que es una primera carta. Em, y bueno, en primer lugar, les querría compartir como de dónde viene esta inquietud de aterrizar a esa carta. Me voy a ir justo a otra carta que es de un año antes, de 1895. Esa no la proyecto acá. Pero en esa carta, que es del 8 de noviembre, Freud le escribe a Fliss que él había empaquetado todos los manuscritos psicológicos, ¿no? Él dice, los he arrojado en un arcón donde deben dormitar hasta 1896. Y precisamente, ¿no? Parece que en estas cartas de 1896, ¿no? En este año, justo se despierta entonces otra vez la inquietud de Freud por volver a esos escritos psicológicos, ¿no? Freud se está refiriendo precisamente a la psicología, al proyecto de psicología, ¿no? Entonces, Freud había determinado empaquetar estos manuscritos debido a que se estaba ocupando en un texto que es una monografía sobre las parálisis infantiles, pero él ya se había comprometido con ese texto, ¿no? Desde hace algún tiempo. Él estaba constantemente publicando algunas cuestiones todavía neurológicas, pero conforme vamos leyendo la correspondencia con Fliss, se va pudiendo ver que él ya no está para nada interesado en eso y que le ocupan precisamente las cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, el realizar esta monografía sobre las parálisis infantiles le produce un tremendo pesar, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya, sí, tengo que ocuparme de esto, ¿no? Eh, y en esta misma carta también le menciona que finalmente también tiene un malestar con este proyecto de psicología. Él dice, las primeras elucidaciones me condujeron a una intelección que me evocó nuevamente el tema abandonado y que habría exigido una nueva pieza de revisión. Y entonces no sabemos nada de esto, de qué se trata esa nueva intelección, pero él dice, me sublevé contra mi tirano. A la psicología la consideraba su tirano. Este proyecto de psicología se había vuelto una empresa enorme y entonces, bueno,
ya tenía este carácter tiránico, ¿no? Y en tanto tirano, ¿no? Tiene él una relación muy ambivalente, no puede dejarlo, ¿no? Considera que es una empresa difícil, pero a la vez es algo en lo que se quiere ocupar. Y justamente no sabemos más al respecto de eso porque carecemos de las respuestas de Fliss. Sería súper interesante poder encontrar qué estaban intercambiando en ese sentido. Y por acá va a lo que voy a entrar con esta carta que les estoy exponiendo acá. Sin embargo, Freud sabemos que ya con este proyecto de psicología, él está trabajando algo que denomina la solución clínica de la histeria. Él en el proyecto de psicología ya tiene un apartado que es el segundo y que precisamente versa sobre una paciente que es Emma. Y ahí él está trabajando ya en cuestión de escenas, ¿no? Ahorita voy a especificar un poquito más cuál es la importancia de estas escenas en 1896, porque corresponde a un tiempo muy específico de Freud. Pero entonces, justo, ¿no? Aquí discierne que esa solución que él denomina que sería bella y simple, así lo dice, se trataría de escenas de abuso sexual, ¿no? Es decir, en este momento, y eso es un debate muy amplio que otras personas, otros investigadores ya profundizaron, ¿no? Se discute justo en otras fuentes, si acaso este momento Freud lo denomina tal cual la teoría de la seducción, ¿no? O sea, el momento de la teoría de la seducción. Sí que hay mención sobre estas escenas denominadas como eventos de seducción, ¿no? Que para este momento Freud las estaría tomando como que en realidad sucedieron, ¿no? Sabemos que eventualmente eso va a virar hacia otra cosa, pero propiamente se habla de que este nombre que se le da a esta teoría, ¿no? Teoría de la seducción, es acuñado posteriormente, ¿no? Es decir, por los historiadores. Y bueno, esos son otros temas, ¿no? Que voy pasando así como al margen, porque son temas que justo hemos ido tocando durante la lectura que hemos hecho en el taller. Pero bueno, vuelvo nuevamente a esto. Y también es un momento en el que Freud está tratando precisamente, ¿no? Desde esta llamada teoría de la seducción, vamos a decirle así por ahora, en discernir un mecanismo psíquico, ¿no? Que se trata de la represión, y con eso estaría también tratando de rechazar esta etiología hereditaria de la psicopatología francesa, ¿no? Eh, es muy conocido la cuestión de que cuando Freud llega a París con Charcot, etcétera, una de las explicaciones tiene que ver precisamente con eh, situar la histeria como una condición en donde habría una herencia, digamos, como que defectuosa, por llamarlo así, ¿no? Rápidamente. Pero es bastante más complejo que eso. Sin embargo, esto le toca a Freud, digamos, como en el sentido personal, porque uno de los temas que se discuten dentro de la psicopatología francesa es que se le achaca a la población judía, ¿no? Precisamente como esta cuestión hereditaria, ¿no? Entonces, para Freud es un tema muy sensible. Y bueno, en esta anda Freud durante este momento y pasó a esta carta que es del 13 de febrero de 1896, ¿no? Aquí el interés que yo tengo precisamente es de rastrear un poco cuáles son los usos de la palabra metapsicología en la correspondencia con Freud. Y entonces, esta es la primera vez, diría tanto Ernest Kris como este sociólogo Michael Schroeder, que son dos editores que estuvieron interviniendo en las notas, la correspondencia. Cuando ustedes se encuentren ahí comentarios, ¿no? Debajo de las cartas, tienen unas pequeñas letras que son K o S, ¿no? Corresponden la K a Ernest Kris y Michael Schroeder, ¿no? La S.
Entonces, en esta carta encontramos que dice justamente Freud, la psicología, y agrega, ¿no?, el prefijo metapsicología, en verdad, me ocupa sin cesar. El libro de Time, L'Intelligence, me viene extraordinariamente bien. Las ideas más antiguas son justamente las, pero estar absorbido hasta el final de mi vida por intereses científicos, ¿no? A esta carta hay dos notas, precisamente, ¿no? Se señala que es la primera vez que aparece esta expresión de la metapsicología, y en segundo lugar, se señala que es muy posible que este libro haya sido recomendado por Fliess. Puede que haya sido recomendado o incluso regalado, no lo sabemos, ¿no? Pero se deduce, digamos, Michael Schrotter deduce por la lectura que va haciendo de las cartas, que este libro habría sido, ¿no?, una sugerencia de Fliess, lo cual es ya muy interesante porque eso nos da como, pues, un poquito más del retrato del intercambio que ellos tenían y cómo Fliess también está interesado en los asuntos de Freud, ¿no? Para este momento ellos están tratando de compartir un piso en común, dicen, ¿no? Y mucho va de los intereses fisiológicos, por cierto, ¿no?, que de ordinario en estos años también nos encontramos a un Freud que está tratando de situar sus fundamentos en cuestiones de neuronas, ¿no? Eso seguramente ustedes pues lo conocen. Y bueno, paso a la siguiente. Esta sería la carta. A mí me gusta muchísimo revisar los archivos. Casi que podría decir que es un poco un hobby, aunque no tanto, ¿no? Porque sí es un trabajo de investigación, pero me gusta mucho, ¿no? Entonces, estos son los manuscritos, digamos, son las fotos que tenemos digitalmente en el archivo Freud. Si ustedes acceden a la Library of Congress, van a poder encontrar este, es un archivo abierto, ¿no? Y entonces, en la primera página, bueno, ahí vemos, ¿no?, como su saludo a Fliess, etcétera. Es un tanto difícil poder leer esta letra, como que incluso hay que acostumbrarse un poco, ¿no? Y bueno, claro que el saber el idioma ayuda, pero si ustedes ven en la segunda página, segunda, tercera, ¿no?, la segunda, que sería cuartilla, del lado derecho, encontramos ahí subrayada la palabra metapsicología, ¿no? Espero que lo puedan ver porque sí que es tal vez un poco pequeño, pero ahí está el pasaje que les estoy compartiendo. Y es muy interesante cómo entonces esto se transcribe en la edición que tenemos, ¿no?, de la correspondencia, y las palabras que Freud subraya en sus cartas, nosotros las podemos leer en itálicas. Hay aquí otras menciones sobre la metapsicología, ¿no? En 1896 Freud está trabajando ya después de que pudo hacer algo con respecto a sus compromisos con las histerias, las parálisis histéricas, y aquí le vuelve a compartir a Fliess, ¿no?, un fragmento. Dice: obtengo en general muy buenos progresos en la psicología de las neurosis. Tengo todas las razones para estar contento. Espero que me concedas audiencia, incluso para algunas cuestiones metapsicológicas, ¿no? Esto se entiende en el sentido de que ellos, cuando se veían, que eran pocas veces, realmente se escribían muchas más, pero cuando se lograban ver en persona, a esos encuentros Freud le llamaba sus congresos, ¿no? Entonces, Freud ya le decía de antemano: yo quiero conversar contigo de esto, ¿no? Entonces, esos congresos con respecto a la metapsicología, pues desconocemos qué más habrán charlado, ¿no? Y un fragmento de esa misma carta corresponde a como algo que Freud le comenta a Fliess en el sentido, ¿no?, como de su propia práctica como médico, digamos como de su propia implicación como médico, y como esto con respecto a pues como un gusto, ¿no?, por la filosofía. Dice: cuando joven no he conocido otra ansia que la del conocimiento filosófico.
y estoy en vías de realizarlo ahora que me oriento desde la medicina hacia la psicología. Es decir, para Freud, el dejar el terreno de la medicina no es un sacrificio, ¿no? Para él, introducirse en la psicología precisamente es algo, ¿no?, que le despierta este espíritu investigador que él tanto menciona durante las cartas. Se me ha hecho terapeuta sin quererlo, pero la convicción de que puedo curar definitivamente la histeria y neurosis obsesiva siempre que se den determinadas condiciones de la persona y el caso, ¿no? Él estaba muy optimista para curar precisamente estas neurosis, dado que estaba pensando en que las neurosis, tanto la histeria como la neurosis obsesiva, podrían tener una etiología muy firme en esta tesis que él estaba pensando, ¿no? En el de la teoría de la seducción, es decir, de encontrar una escena origen de estas neurosis. Incluso eso lo escribe en el texto que es contemporáneo a estas cartas, que se llama La etiología de la histeria. Ya abordaré eso más adelante. Luego, en esta carta del 17 de diciembre, ya terminando casi el año, por supuesto, ahorita todavía no entro a las dos cartas que les estoy diciendo desde inicio, ¿no? Que esas vamos a trabajar algunos elementos de ellas. Pero aquí dice, mucho más atrás se sitúa la criatura ideal de mis desvelos, ¿no? Entonces ya pasó del tirano a la criatura ideal de sus desvelos, ¿no?, que es la metapsicología. La sensación de placer, opino, sería más una sensación de descarga que de intoxicación, ¿no? Aquí yo puse un comentario. En este momento, con Fliss está discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver sobre precisamente el tema de la intoxicación de sustancias, ¿no? La intoxicación de sustancias en el aparato. Fliss concebía desde sus, pues puede ser sus especulaciones, ¿no?, que había sustancias en el cuerpo que entonces propiciaban ciertos funcionamientos y que llevaban, ¿no?, que apoyaban a Freud, digamos, como en este piso fisiológico para explicar las neurosis. Aquí Freud ya está mostrando, ¿no?, como una diferencia con esa doctrina de Fliss. Él ya está pensando que la sensación de placer, que es una cuestión que va a ser muy importante eventualmente, la vamos a encontrar en la metapsicología de los años de 1910, etcétera, pero también es una cuestión que ya se aterrizó un poco, ¿no?, en el proyecto de psicología. Va a ser muy importante, que va a tener una explicación pues un poco más del lado de la psicología. Hay dos cartas, no, hay tres cartas posteriores que van a mencionar la metapsicología. Como nuevamente yo me estoy centrando ahorita en el 96, pero a mí me llamó la atención seguir haciendo este rastreo. Y justo en la carta del 21 de septiembre del 97, que es la misma carta donde encontramos esta frase de ya no creo más en mi neurótica, ¿no? Eso es interesante porque justo ahí va a ser un momento muy importante para que esta teoría de la seducción ya no tenga el peso que tiene, sino que eventualmente Freud va a ir trabajando desde otro lugar. Pero justo aquí, a pesar de que para él se está cayendo esta teoría llamada su neurótica, dice, algo más tengo que agregar. Le estaba contando a Fliss, por cierto, ¿no?, al respecto y como de cómo se sentía. En esta conmoción de todos los valores, solo lo psicológico ha permanecido incólume, ¿no? Entonces se sostiene esto que está trabajando sobre la metapsicología. El sueño se mantiene en pie con toda seguridad y mis esbozos de trabajo metapsicológico no han hecho sino ganar aprecio. Es lástima que de interpretar sueños, por ejemplo, no se pueda vivir. Le está yendo muy bien con esto, pero todavía, ¿no?, digamos, su vida práctica no se resuelve del todo. Y en una carta de él, 10 de marzo del 98, vuelve a hablar aquí de la metapsicología, pero ahora ya en tono de pregunta para Fliss, y nos da como una especie de luz para discernir a qué se está refiriendo con metapsicología.
Dice, me parece como si con la teoría del cumplimiento de deseo estuviera dada solo la solución psicológica, no la biológica o mejor, metapsíquica. Por lo demás, quiero preguntarte seriamente si me es lícito emplear el nombre de metapsicología para mi psicología que conduce tras la conciencia. Esto va a ser muy interesante porque ahorita les voy a explicar qué es lo que a mí me parece interesante de indagar en el texto de este francés Hippolyte Taine. Sobre todo porque aquí ya está diciendo, ¿no? En el 98, que es una psicología que conduce tras la conciencia. Y el título del texto de Taine se llama La inteligencia, ¿no? La inteligencia es una forma de hablar sobre la manera de cómo conocemos el mundo, ¿no? Es decir, Taine está trabajando sobre la conciencia. ¿Por qué a Freud le interesaría trabajar la conciencia? Claro que es importante. Y bueno, me fui a visitar el catálogo de la biblioteca de Freud. Ese archivo se encuentra libremente en Internet y es un archivo súper amplio y hay numeraciones para todos los libros que están ahí incluidos, ¿no? Encontré precisamente el libro de la inteligencia, ¿no? Y aquí sería súper interesante y me encantaría poder, ¿no? Eventualmente ir a consultar el libro de Freud a su biblioteca, porque tenemos el registro de las marcas, de las notas al margen, se le llama, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver qué es lo que Freud habría anotado, ¿no? Qué habría subrayado ahí en estas páginas que están marcadas. Pero bueno, no tengo posibilidades ahora de saber eso, ¿no? Este es la portada del libro. Eh, Sería el libro, la edición que corresponde al catálogo que está ahí, registrado, bueno, del libro que está registrado en el catálogo, que es la de 1870 en francés, y consta de 2 tomos. Y bueno, a esto todavía no va a llegar. A ver, igual aquí, mientras, por si nos queremos ver todos, entonces voy a abrir así la vista. Y entonces, justamente, así ya sé que les voy aquí a compartir ahora sí. Les quiero compartir precisamente para que empecemos a trabajar las cartas en cuestión, lo que sería esto. Les voy a compartir el archivo de las cartas de Fliss. Nosotros tenemos, ya les decía yo, ¿no? Una numeración nueva. Entonces, en primer lugar, vamos a pasar a la 98. Y aquí justamente voy a aterrizar hacia los términos que yo puse en el título de la charla. Va a haber aquí unas diferencias de traducción, por cierto, que encontré con respecto a este archivo, que es de estas cartas que probablemente varios de ustedes tienen, y las cartas que se encuentran en la edición de las obras completas de Amor Rorto, ¿no? Que esas son las cartas que vienen incompletas. En ese sentido, aquí justamente al inicio de esta carta, ahorita les voy a señalar de qué estoy hablando. En esta carta 98, Freud le está diciendo a Fliss que le va a comunicar como la solución de la etiología de la psiconeurosis, ¿no? Es de lo que estábamos hablando.
esto que está en este momento, que es la llamada teoría de la seducción. Entonces, Freud se va a situar aquí dividiendo la vida, dice así, en edades. Esto lo voy a pasar rápido porque no es el tema de la charla y estas cartas son increíblemente complejas y tienen muchísimos hilos para poder, ¿no?, como desglosar. Pero no quiero dejar de lado que esto de las edades de la vida es importantísimo para poder ahondar sobre este tema de la traducción, ¿no? Freud va a situar estas edades, por ejemplo, aquí a los -4 años, en donde sucedería una escena. Luego tenemos a los 8 años, un poco menos, ¿no? Es decir, hace frontera con esta. Aquí hay dos periodos sombreados que tienen que ver con este mecanismo de la represión. Y aquí está situada la pubertad y la madurez, ¿no? Entonces, Freud está pensando en, como en un panorama histórico cronológico de las edades, ¿no? Eso lo menciono ahorita porque va a tener relación con otros desarrollos que está haciendo Freud ya desde el 95, un estudio sobre la histeria. A ver si me sale el, el hilo que estoy tratando aquí como de lanzar. Entonces, me voy a situar sobre este párrafo. Dice, no es cierto, primero desde arriba. Hay un principio, ¿no?, que se trata precisamente de esto de las escenas de un evento sexual. Entonces, Freud estaría aquí hablando de que un recuerdo sexual de una época anterior, se está refiriendo aquí, ¿no?, en esta época en donde sería muy temprano, produciría un excedente sexual. Entonces, cuando ocurre en esta época, Freud dice que hay, dice, el periodo IA adhiere el carácter de lo no traducido. Y entonces nosotros pues podemos preguntarnos de qué se trata eso, ¿no? ¿De qué se trata lo no traducido? Sobre todo porque esto entonces tiene consecuencias, dice, ¿no?, tiene consecuencias psíquicas y da lugar a la conversión, ¿no? Hay un despertar de esta escena sexual, pero como no hay traducción y hay este excedente sexual, entonces pasa a la conversión, que es propiamente el mecanismo que Freud ha estado trabajando para la histeria, ¿no? Él dice, el excedente sexual impide la traducción. Luego voy hacia la otra carta. No es cierto. Antes de eso, aquí me gustaría situar dos cosas, ¿no?, con respecto a ver si esto nos propicia también que tengamos más pistas para elucidar qué pasa con la traducción. Precisamente con respecto a la histeria, vuelve a mencionar lo mismo. Dice, las escenas de histeria ocurren en el primer periodo de la niñez, menos de 4 años. Cuando faltan los restos némicos, su traducción en representaciones palabras. Ahí está situando ya de entrada que en esa época, ¿no?, habría esta falta de representaciones palabras. Digamos, como tenemos esta línea del tiempo, también podríamos correr el riesgo de leerlo así, ¿no?, como desarrollista, pero vamos a quedarnos como un poco en suspenso de ello, a ver de qué va. A lo contrario que dice de las neurosis obsesivas, él dice las escenas, ahí pertenecen a la época IB, que es la de 8 años y un poco menos. Están provistas de traducción en palabras y a su despertar en 2 o en 3, o sea, estos otros 2 periodos, generan síntomas psíquicos obsesivos. Aquí no hay entonces conversión, ¿no? Aquí no hay entonces esa forma de expresión de la histeria, como en la histeria, pues, ¿no?, que sería eso que convocó a Breuer y Freud a hablar de abreacción, ¿no? Tiene que ver con los afectos. Entonces, más adelante, ya paso a la carta 52.
hay un párrafo que seguramente ustedes conocen muy bien y que llama mucho la atención, ¿no? Porque es citado de continuo. Y aquí encontramos entonces la palabrita esta, la expresión de la inscripción, que es lo que yo les quería compartir, que justamente hay una diferencia en las obras completas, donde están las cartas incompletas. Y aquí encontramos la palabra retranscripción, ¿no? Tenemos señalada con llavecitas la expresión en alemán, que es Umschrift. Y aquí se vuelve a hablar de transcripción, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre un término y otro? Eso sería interesante, ¿no? Como ahondar en ello, una inscripción, y eventualmente se habla de escritura aquí en esta carta. Pero entonces yo voy a trabajar con el término transcripción. Principalmente elegí ese término porque ahí nos va a conectar con el texto de Hippolyte Taine, ¿no? Aquí está este párrafo, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Y dice, tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por superposición de capas, porque de tiempo en tiempo el material existente de huellas mémicas experimenta un reordenamiento según nuevas concernencias, una inscripción, que aquí es donde les digo que iría lo que yo voy a trabajar como transcripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no existe de manera simple, sino múltiple, registrada en diferentes variedades de siglos, ¿no? Aquí voy a señalar esta parte de los siglos. Ahorita les voy a decir por qué. En su momento fase, eso también lo subrayé, me pareció bien interesante porque es un antecedente. En el texto de la concepción de las afasias, Freud ya está trabajando algo relativo a como cierto modelo en capas. Dice, he afirmado un reordenamiento semejante para las vías que llegan desde la periferia, aunque es otro tipo de modelo, por llamarlo así, ¿no? Si ustedes quieren consultar el texto de la afasia, bueno, ya al rato, si tienen preguntas de eso, por ahí tengo la página marcada para que puedan leer el fragmento de ello. Y es muy interesante porque en ese fragmento Freud hace alusión al alfabeto, ¿no? Sabemos que el texto de la afasia precisamente versa sobre la relación que hay, ¿no? de cierta manera de concebir el lenguaje, digamos como con este abordaje que Freud está cuestionando, ¿no? El anatomopatológico. Pero bueno, digamos que ya también hay en Freud un acercamiento hacia lo que es cómo se conforma la palabra, ¿no? Y la psicología asociacionista, por supuesto, ¿no? Acá está este famoso esquema, ¿no? Freud hace este esquema para entonces dar cuenta dice, de las diversas escrituras, ¿no? En este momento está situando esto, ¿no? Como muy, digamos, como que ya no le importa tanto pensar en que se trate de la neurona, ¿no? Dice, no es necesariamente, ¿no? O sea, no es indispensable, es provisional esto. Por ejemplo, Laplanche dice que algunos de los lectores de esta parte se han ido como con la finta de que todavía Freud estaría suscribiendo a algunos términos neurológicos, ¿no? Dice Laplanche que es como un suelo que está utilizando Freud, pero digamos como, pues de manera que no tiene otro mejor, pero tampoco ya no se trata de una fisiología tal cual, ¿no? Como de un interés fisiológico, de un interés como de situar en la neurona, sino como por trazar, digamos, como ciertos lugares, como aquí lo está diciendo, tópicos. Y entonces aquí tenemos, ¿no? el despliegue de estos sistemas.
Eso seguramente ustedes también ya lo conocen. Y a mí lo que me ha interesado muchísimo son dos cosas aquí, ¿no? Primero, que dice que conciencia y memoria se excluyen, sobre todo por este interés, ¿no? que despierta el hecho de que Freud esté revisando este texto sobre la inteligencia, ¿no? Y lo que les digo de su relación con el estudio de la conciencia, aunque este enunciado nos lo señala Strachey, por cierto, este ya aparece en el, el capítulo que Breuer escribe en Estudios sobre la histeria. Ese es un tema que ya se estudió. Muy interesante como ir desglosando las cartas y encontrar que hay algunos temas que ya se han ido trabajando, ¿no? Y se pueden leer, digamos, como así, en relación intertextual también. Y otro asunto es este de la preconciencia. Finalmente dice Freud, en el primer sistema, ¿no? Por llamarlo así, la primera neurona, que es de la percepción, no hay escritura. En la siguiente sí. En los signos de percepción es la primera escritura. En la inconsciencia aquí, ¿no? Tenemos esa traducción, sería la segunda escritura. Aquí se sitúan como formas de estas leyes asociativas, ¿no? En la de los signos de percepción hay asociaciones por simultaneidad, eso es interesante. Eh, También ameritaría todo un desarrollo al respecto de eso, por cierto. En la inconsciencia tenemos esta parte de los recuerdos de conceptos, pero que serían inasequibles de conciencia. Y en la preconciencia tenemos nuevamente, ¿no? Como esta elaboración de Freud, que va a señalar Schrotter, que es como si Freud estuviera entreviendo que el yo puede participar tanto de mecanismos conscientes como inconscientes. Muy interesante porque aquí venimos a aterrizar a lo que él llama conciencia cognitiva secundaria, ¿no? Y que tiene que ver, dice, es una conciencia supletoria según el tiempo. Esta traducción de lo supletorio, que es un poco una palabra más que se ve en las traducciones argentinas, lo aclara el traductor y dice que tiene que ver con este famoso concepto del tiempo retroactivo, ¿no? Del Nachtraglich. Entonces, cada vez que veamos supletorio tiene que ver, ¿no? Como con este tiempo retroactivo. Y esta sería la tercera escritura o tercera transcripción, ¿no? Dice, está ligada a las representaciones palabras que corresponden a nuestro yo oficial, ¿no? Entonces tenemos a un yo muy particular ahí que se mueve, ¿no? En cuestiones de tiempo y también tiene acceso, ¿no? Como a esta parte de las representaciones palabras, está ligado a las representaciones palabras, ¿no? Y no solo eso, que como es un yo que justamente, ¿no? Como que participa de los dos terrenos, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Así como dos terrenos, consciente e inconsciente, por llamarlo así. Eh, Dice, probablemente queda anudada a la animación alucinatoria de representación palabra, ¿no? Esto va a ser muy importante por lo que vamos a ver con respecto a lo que tendría que ver con la traducción, ¿no? Ahora déjenme volver a la presentación. Bueno, ¿no? Nuevamente acá el recurso del archivo que es muy lindo. Tenemos la carta, la primera, la 98, del 30 de mayo, ¿no? Ahí están estas tablas que Freud hace. Y esta es la carta del 6 de diciembre. Esta la vemos un poco más así, en la escritura, ¿no? Como más, bueno, al menos a mí me da la impresión, ¿no? Como más álgida. Y aquí tenemos este esquema, ¿no? El que estábamos ahorita leyendo. Esto todavía no voy a ir, pero bueno, igual que ya que estoy en este momento,
ya llego con Hippolyte Taine. Y entonces, ¿cuál es la importancia de este autor? ¿No? En primer lugar, digamos que su importancia es amplia en la psicología de Francia. Él, por ahí de 1850, ya está teniendo relevancia en sus, digamos, como en sus actividades, ¿no? Ahorita les voy a decir qué tan relevante era este hombre, que inclusive él estuvo presente, era de las personas que se encontraba presente durante los experimentos del laboratorio de la Salpêtrière, ahí con Charcot y los discípulos, que se trataba precisamente de probar los fundamentos que estaban ahí explicados en su tratado de la inteligencia. Bueno, pues estos discípulos de Charcot trataban de llevarlos hacia la psicología experimental, ¿no? Trataban de comprobar lo que ahí se estaba poniendo en digamos, como explicándolo, ¿no? Para Taine, el trabajo sobre la conciencia, ¿no? Tiene que ver con esto que les comentaba, el título, ¿no? La inteligencia. Para él, la inteligencia va a ser la facultad de conocer. Y en este libro, él presenta a la conciencia, dice, como un instrumento que no se basta por sí mismo para discernir su complejidad, ya que propiamente la conciencia está limitada y su alcance no es grande. Dice, no es un instrumento en el que se pueda confiar totalmente. Se trata de un punto de vista, el que disuelve la unidad del yo, ¿no? O como dicen los franceses, el espíritu. Entonces aquí ya no tenemos una psicología que se basa en que la unidad, ¿no? Sea como este estado esperable, ¿no? Y justamente este yo o este espíritu, él lo concibe como un polipero de imágenes mutuamente dependientes. Ahí les puse qué es eso del polipero, ¿no? Es como este organismo marino que tiene muchas ramificaciones. Y bueno, aquí vamos a entrar en asunto de a qué se refiere con las imágenes. Muy probablemente a ustedes les resuena este término porque en Freud está presente cuando habla de imágenes mnémicas, ¿sí? En algunos de sus textos, sobre todo textos que van a ser, por ejemplo, el del 98, que es este texto sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria. Ahí Freud va a empezar a hablar ya como con estos términos, ¿no? Que son de la psicología de la época, sí, pero él los va a hacer, digamos, como a relacionar, ¿no? Los va a articular como con ciertas lógicas, ¿no? Dice él, ¿no? En este polipero de imágenes mutuamente dependientes, se discierne en su constitución las sensaciones de imágenes de diversos tipos, ¿no? Y de estos tipos pueden ser primitivas o consecutivas, dice, dotadas de ciertas tendencias y modificadas en su desarrollo por el concurso o el antagonismo de otras imágenes simultáneas o contiguas. Aquí las imágenes entonces entran como en una suerte de darwinismo, ¿no? Como de que entonces entran en lucha. Y eso también es como muy de la época, ¿no? Luego, ahora les voy a pasar, digamos, como algunas citas de este libro que tienen que ver con lo que les quiero transmitir sobre la traducción y la transcripción para que podamos ir hilando qué pasa con eso. Yo me encontré con el texto de Taine, ¿no? Y lo empecé a revisar precisamente por la carta que les comparto en donde se habla de metapsicología, y que inmediatamente Freud cita el libro de la inteligencia. Berchery, seguramente ustedes lo conocen, Paul Berchery, también señala eso, pero no hace como mayor, como, no abre más el tema, pues, ¿no?
pero lo señala y eso ya me parece interesante. Entonces, con respecto a cómo fui leyendo este libro, la verdad es que uno lo abre y entonces lo que explica el autor es un principio, ¿no? Que estas imágenes que se tienen, digamos, ¿no? Con las que de ordinario vamos a tener precisamente a partir de que ya no tenemos los objetos, están formadas de un inicio por las sensaciones, pero también esas imágenes conforman lo que vamos a tener como signos, ¿no? Y entonces este autor va a empezar a hablar en términos de escritura. Esto va a ser muy bonito. En primer lugar, ¿no? Para ilustrarles un poco, porque es un libro, como ustedes vieron, son 2 volúmenes y son muy amplios. La verdad es que son muy amenos, es un estilo que se aprecia bastante. Él denomina eh, que los sentidos, ¿no? Es decir, los sentidos corporales, se trataría como de 4 lenguas especiales, ¿no? Aquí está sacando el tacto, por cierto, ¿no? De los sentidos, porque usualmente nosotros tenemos entendido que son 5, pero el tacto lo trata diferente. Dice, así, los 4 sentidos especiales son 4 lenguas especiales, cada una apropiada a una materia diferente, cada una admirable para expresar un orden de hechos y solo un orden de hechos. Por el contrario, el tacto es una lengua general, ¿no? Dice, apropiada a todas las maneras, pero de mediano valor para expresar los matices de cada materia. En general, un sentido es un sistema de escritura espontánea y de notación automática, semejante a esos instrumentos de medida que se utilizan en física y química. Dice, ya son delicados y especiales, ¿sí? Entonces, esta cita es muy interesante porque él está pensando precisamente todo este asunto sobre la sensación y cómo los sentidos, entonces, al interactuar con el mundo exterior, estarían haciendo como una suerte de escritura, ¿no? Estarían precisamente transcribiendo lo que pasa, ¿no? Para formarse una imagen de lo que sería precisamente esos objetos con los que interactuamos, ¿no? Pero entonces cada uno tiene un idioma. Y luego dice, ¿no? Aquí este es un comentario mío, el de arriba, dice, Taine describe la sensación que ha pasado por esos 4 sistemas de escritura. En un inicio del libro, Taine dice que la sensación es como lo más difícil de describir, ¿no? Que él encuentra que en la literatura de la época hay como un rodeo constante para poder dar una noción sensata, ¿no? De lo que sería la sensación. Cuando él por fin puede dar cuenta, ¿no? De algunos caminos, él explica que una sensación es un representante mental. Entonces, a ustedes seguramente también les resuena esta expresión del representante mental, ¿no? Dice, es un signo interior del hecho exterior que la provoca. Las sensaciones especiales de la vista, del oído, del olfato y del gusto son representantes, nuevamente dice, delicados y limitados, que por sus caracteres traducen rigurosa y únicamente un orden especial de hechos exteriores, ¿sí? Entonces, cuando interactuamos, ¿sí?, claramente por medio de nuestros sentidos, lo que hacemos entonces es darle como una escritura a lo que posteriormente van a ser los representantes mentales. Ay, creo que me salté una. No sé cómo regresarlo. Ahí está. Vuelvo a proyectar. ¿La ven? Sí, muy bien. Sí se ve. Muchas gracias. Aquí, Taine, aquí señalé la parte de una sensación normal
porque lo que está describiendo él es precisamente un funcionamiento normal, ¿no? Entonces, si bien su psicología también está haciendo una exploración importantísima sobre lo alucinatorio, está trabajando en este método que es muy particular de los franceses, que es discernir como la normalidad de la psicopatología, ¿no? Y aquí está aterrizando entonces cuando se trata de una sensación normal, cuando no hay ningún impedimento para que se lleve a cabo una sensación normal, ¿no? Y se corresponde a algún hecho exterior que transcribe con una aproximación más o menos grande y del cual el sustituto interior. Por esta correspondencia, los acontecimientos del interior concuerdan con los del exterior y las sensaciones, que son los elementos de nuestras ideas, se encuentran naturalmente y de antemano adaptadas a las cosas, lo cual permitirá más adelante a nuestras ideas estar conforme con las cosas y es por lo tanto verdaderas, ¿no? Aquí esto Freud lo va a trabajar en el proyecto de psicología desde otro ángulo, porque todavía no conocía este libro, pero podemos aquí ya intuir que se trata de eso que él ahí denomina juicio, ¿no? Es lo que entonces hace discernir al yo de lo que se trata de algo alucinatorio o de algo que tiene que ver más con la realidad, ¿no? Pero aquí nuevamente aterrizo. Es muy interesante precisamente estos términos, encontrar estos términos con respecto a la escritura, ¿no? Y entonces, la explicación de por qué estamos acá rescatando esta figura de Polipero de imágenes, ¿no? Tiene que ver con que precisamente desde la psicología asociacionista, el hecho de que podamos dar cuenta, ¿no?, de imágenes, es que entonces a la conformación de imágenes, digamos, dice, les siguen, ¿no? Las imágenes son sustitutos de sensaciones pasadas, futuras, posibles. O sea, esto se mueve con el tiempo, ¿no? Es importante, sobre todo por lo que señalé, de que Freud está trabajando con este tiempo que se mueve en el yo, ¿no? El tiempo retroactivo. O el yo se mueve en el tiempo, no sabría decirlo ahora, ¿no? Pero bueno, a lo mejor alguien tiene como por ahí más adelante una mejor apreciación de ello. Pero bueno, dice, tiene que ver con los sustitutos de sensaciones pasadas, futuras posibles, que los nombres individuales son sustitutos de imágenes y de sensaciones momentáneamente ausentes, y que los nombres generales más sencillos son sustitutos de imágenes y sensaciones imposibles, que los nombres generales más compuestos son sustitutos de otros nombres y así sucesivamente, ¿no? Es decir, vamos pensando que desde la sensación tenemos un caminito, ¿no?, hacia crear estas imágenes por medio de la transcripción. Y entonces, ¿no?, hay esta posibilidad de ir sustituyendo, ¿no?, como por otros elementos hasta llegar a los nombres, ¿no?, a las palabras, a los que son los signos, ¿no?, los que van a conformar, digamos, los signos son los que van a conformar como todos estos otros elementos de mayor complejidad y de los que se va a servir, digamos, la inteligencia, la conciencia, ¿no?, el entendimiento, para poder acceder a ciertos contenidos y entonces para poder también establecer relaciones con otros, ¿no? Entonces, bueno, eso ya también llama mucho la atención, al menos a mí, me hizo pensar en la relevancia de ir siguiendo esta psicología asociacionista un poco, ¿no?, de la época, para también como, digamos, la pregunta que yo he tenido con respecto a esta lectura que he ido siguiendo de Freud en su práctica, es cómo él llega a discernir que la asociación libre puede ser una vía para poder acceder a ciertos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, es un estudio interesante con respecto a esta parte de las imágenes. Y luego dice, ¿no?, este mismo autor, parece, pues, que la naturaleza se ha impuesto el trabajo de instituir en nosotros representantes de sus acontecimientos y que lo ha conseguido por los medios más económicos, ¿no? Esto es interesante porque el punto de vista económico también es algo que está presente en la psicología de la época, ¿no?
Primeramente ha instituido la sensación que traduce el hecho con una exactitud y un pormenor más o menos grande. Después la sensación superviviente y capaz de resurrección indefinida. La imagen que repite la sensación y que por consiguiente traduce el hecho en sí mismo. Después el nombre, sensación o imagen de una especie particular, que en virtud de propiedades adquiridas, representa el carácter general de muchos hechos semejantes y sustituye a las sensaciones e imágenes imposibles que traducirían este carácter aislado. Entonces, aquí vemos interactuar precisamente, ¿no? Como también este término de la traducción. Anteriormente estábamos hablando de transcripción, pero seguimos en este punto de lo que es la sensación normal. Entonces, esto va a ser bien interesante porque el autor lo sigue trabajando en términos, ¿no? Como de escritura, y va a decir que precisamente el hecho de que, a ver si justo esto, ¿no? El hecho de que se pueda traducir un hecho del exterior hacia un hecho moral, la palabra moral tiene que ver con el hecho psíquico, se trata como de pensar en una escritura interlineal, ¿no? Entonces, la escritura interlineal es, como ustedes ven ahí, arriba hay caracteres, ¿no? Como de un cierto tipo, y abajo hay otros que sería como la traducción, ¿no? Esto lo podemos encontrar, o al menos yo vi varias imágenes en traducciones de la Biblia. Pero bueno, él estaría pensando que entonces esta correspondencia que hay entre lo exterior y lo interior podría pensarse como una escritura interlineal. Eso es muy interesante, ¿no? Claro que también podemos problematizar esto porque esta correspondencia tan exacta, ¿no? Entre el exterior y el interior, bueno, pues ya nos genera como también pensar si eso sucede, ¿no? Sobre todo por lo que Freud está trabajando con respecto a que eh, justo hay momentos, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos de la histeria, en donde no hay traducción, ¿no? ¿Qué pasa con eso entonces? Luego dice, justo es esto, ¿no? Esto no los quiero aburrir con tantos fragmentos de este libro, tal vez yo me emocioné un poco, porque la verdad estaba muy bueno. Pero bueno, algo que se me olvidó señalar en la diapositiva anterior, tiene que ver precisamente con que estas imágenes no son móviles, es decir, las imágenes eh, de las que se pueden formar a partir de la interacción de los sentidos con el mundo exterior, no. Son imágenes que precisamente a veces renacen y otras veces se apagan, ¿no? Y renacen de forma inclusive alucinatoria. Esto a mí me hace pensar mucho en este texto de Freud, en donde él está hablando sobre el olvido de los nombres propios, ¿no? Justamente él habla de que mientras más se le imponía la imagen de Signorelli, el autorretrato de él, menos podía llegar a acceder al nombre del autor, ¿no? Entonces, era casi una impresión visual de orden alucinatoria. Pero justo esa imagen estaba ocupando, digamos, como un lugar, dado que Freud no podía acceder, ¿no? A recordar el nombre, a la palabra, ¿no? Estaba en sustitución. Eso es muy interesante. Ya cuando aterrizamos algunas cuestiones acá de psicología, ¿no? Que parecen meramente teóricas, con los ejemplos que Freud nos va dando en años posteriores, cuando ya trabaja esta psicología un poco más de lleno, es muy interesante también ir pensando, ¿no? Entonces, vaya, esta investigación con respecto a la escritura en Freud y pensando, ¿no? Que este autor Taine pudiera ser como un eslabón para ello, pues da para mucho, ¿no? Pero todavía está en ciernes eso. Y bueno, hay una cuestión acá, ¿no? Voy a regresar a Freud, ya con esto dejo de invadirlos con tanta cita de psicología francesa. Pero bueno, aquí voy a regresar a un fragmento de estudio sobre la histeria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la memoria, ¿no? Y estudios sobre la histeria no está
nada lejano de los años que estamos tocando. Sobre todo porque, bueno, sabemos que ahorita con la lectura que pudimos hacer de las cartas, tenemos esta posibilidad de discernir que el proyecto de psicología, bueno, sí habrá cambiado en algunos aspectos, eso también es un trabajo a hacer, pero digamos, como que en esencia, por llamarlo así, Freud siguió trabajando algunas cuestiones de ahí, ¿no? Entonces, propiamente no lo dejó guardado, lo iba trabajando. Y aspecto de estudio sobre la histeria, me voy a centrar en el último capítulo, que es la psicoterapia de la histeria. Y ahí Freud está trabajando unas cuestiones con respecto a la memoria, cómo él la está pensando. Yo aquí tomé, como pueden ustedes ver, un esquema de Laplanche, que está en el texto de la angustia, y que es muy interesante porque Freud está considerando que el material psíquico, dice él, de la histeria, se figura como un producto multidimensional de por lo menos triple estratificación, ¿no? Entonces, eso ya nos hace, pues, resonancia con la carta que estábamos leyendo con respecto a la memoria múltiple, ¿no? Hay algo ahí de lo estratificado que a Freud no lo deja, ¿no? Lo tiene ahí trabajando precisamente en cuestión como de capas. Ahorita les explico cómo Laplanche llega a hacer esquema de los círculos concéntricos, ¿no? Es una mera figuración, pero es bien interesante cómo todo lo que el psíquico en la histeria, Laplanche lo lleva como a esta posibilidad gráfica, ¿no? Siempre es un ejercicio como bien bueno poder realizar esta parte gráfica, ¿no? O al menos como ejercicio de figuración. Eh, para Freud, precisamente, ¿no? Esta, esta forma de organización del material psíquico en la histeria, él dice algo que parece muy interesante y que viene a colación de los esquemas que veíamos cronológicos, en donde estaba pensando las edades de la vida. Él dice que en la histeria hay tres formas de ordenamiento, ¿no? Y hay un ordenamiento que sería lineal cronológico. Ahí rescata él esta manera en la que Anna o Berta Pappenheim tuvo en algún punto, ¿no? Como de dar cuenta de todo un año de su vida, y fue cronológico. Entonces dice, la memoria por ahí también estaba como si se hubiera exhumado un archivo mantenido en perfecto orden. Por ahí hay una línea, ¿no? Y hay otro, hay justamente, ¿no? De esta cuestión del perfecto orden, él dice, no en todas o todos, ¿no? Los pacientes histéricos se da como tan pulcro este orden esquemático. Por ejemplo, él dice en su paciente Emi von R, no era tan así, pero parecía que había como ciertos fascículos de recuerdos, ¿sí? Como si hubiera como ciertos archivos, como, no sé, vamos a imaginarlo como carpetas de archivos, ¿no? Y entonces él dice que hay la posibilidad de pensar esto, ¿no? Que tenemos como una serie de una pila de archivos, imaginémonos como unas hojas, y entonces justamente esas hojas las va a conformar como en una especie de cilindro, ¿no? Y este es el esquema de Laplanche. Entonces, esos recuerdos ya toman otro orden, ¿no? Ya, si bien hay una posibilidad de hacer una lectura cronológica de estos recuerdos, ¿no? Justamente en esta nueva formación precisa que entonces la tarea del psicoanalista sea de otro orden que el cronológico, es muy diferente, ¿no? Y entonces también posibilita pensar en capas, ¿no? En una memoria, pues como decía él, ¿no? Múltiple. Y por lo tanto, ahí se entra la plancha como un circulito que tenemos como núcleo, ¿no? Ese sería el núcleo patógeno, pero por lo mismo, por el cómo están así estos círculos concéntricos, dice él, da una indicación muy interesante. Es totalmente infructuoso avanzar en forma directa hasta el núcleo de la organización patógena,
Y aunque uno fuera capaz de colegirla, el enfermo no sabría qué hacer con el esclarecimiento que se le obsequia, ni sería alterado psíquicamente por este último, ¿no? Entonces, aquí a lo que se refiere Freud es precisamente, ¿no?, que el analista, si discierne algo de ese núcleo patógeno, no tiene nada que ver con que él ya lo haya discernido, ¿no? Ahí toca otra labor. Y entonces, precisamente él dice, ¿no? Hay que mantenernos al comienzo en la periferia del producto psíquico, ¿no? Entonces, por eso está esta trayectoria de la flecha, ¿no? Dice él, se asemeja como a la actividad del gambito en el ajedrez, ¿no? No se pregunta directamente hacia eso que estamos buscando, es más, podríamos decir que inclusive, ¿no? Como que, ¿por qué habría de pensar en algo que se está buscando directamente, ¿no?, con el núcleo patógeno? Sino ir procediendo conforme lo indican esas capas, ¿no?, esa memoria múltiple. Entonces, como tratando acá de redondear un poco la cosa, si estamos en el entendido de que estamos como con escrituras, entonces eso implicaría también, ¿no?, como ir siguiendo cierta trayectoria que implicaría pues precisamente, ¿no?, como el ir leyendo esas escrituras. Y que esa trayectoria está dada precisamente, ¿no?, como por esta formación, no tanto como por las inquietudes del analista de vislumbrar tal o cual contenido, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y un poco en el sentido de aterrizando nuevamente en el texto de 1896, ¿no?, que les decía yo, la etiología de la histeria, es un texto en donde ya se está haciendo un símil con con la actividad arqueológica, ¿no? De inicio, justo Freud rescata esta frase, que por cierto la encontré, que está en una entrada de un lugar de Salzburgo, es un puente. Freud la escribe en su texto, ¿no?, que significa las piedras hablan. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque justo en ese texto de la etiología de la histeria, Freud está diciendo que uno llega, ¿no?, porque dice, supongan que un investigador viajero, ¿no?, llega a un yacimiento arqueológico, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí o qué es lo que se hace, ¿no? Dice él, em, en el que hay paredes derruidas, unos restos de columnas y de tablillas con unos signos de escritura borrados e ilegibles. Se puede limitarse a contemplar lo exhumado e inquirir luego a los moradores de las cercanías, gente acaso semibárbara, sobre lo que su tradición les dice acerca de la historia y el significado de esos restos de monumentos, ¿no? Más adelante dice, los restos de muros pertenecen a los que rodeaban el recinto de un palacio o una casa del tesoro. Un templo se completa desde las ruinas de columnatas. Las numerosas inscripciones halladas, bilingües, en el mejor de los casos, revelan un alfabeto y una lengua cuyo desciframiento y traducción brindan insospechadas noticias sobre los sucesos de la prehistoria, para guardar memoria de la cual se habían edificado aquellos monumentos. Entonces Freud aquí está trabajando también, aunque, ¿no?, vuelvo a insistir en que este momento es muy peculiar en Freud, ¿no?, porque él está buscando como encontrar el suceso que dé cuenta de la etiología de la histeria, pero aún así ya está como en esta vía de realizar, ¿no?, como de entender que puede haber, digamos, como inscripciones, dice, bilingües, ¿no?, como más de 2 lenguas ahí, a las que hay que darles traducción. Pues. Y eso, ¿no?, nos vuelve a acentuar esta parte de las cartas. Entonces, voy a quitar esto. Porque precisamente, si Freud aquí está trabajando, ¿no?, como desde ese lugar,
Entonces nos hace, para retomar las cartas y la pregunta, ¿no? Sobre de qué iría esta parte de la traducción, ¿no? Como para discernir un poco de qué va esta parte de la traducción y cuál es su nexo con lo que Freud está también ahí trabajando con respecto al mecanismo de la conversión. Ahorita me estoy como casi que centrando en la histeria, porque es uno de los tópicos de esta época más que nada, ¿no? Sí está trabajando sobre otras neurosis, pero más que nada la histeria está muy presente, ¿no? Entonces, si se trata aquí, ¿no? De pensar que desde esta psicología se trata como de esta importancia de la sensación, digamos, ¿no? Que está figurando como idioma y que las sensaciones supervivientes son capaces de resurrección indefinida, decía, ¿no? Es decir, que las imágenes sean elementos resultantes de la traducción, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos entender lo que Freud estipula para la histeria? Es decir, es decir, que falta a los restos némicos su traducción en representación palabra, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Como con este recorrido, de que es como si aquello proveniente de una experiencia sexual, aterrizándolo, ¿no? Al tiempo de Freud, que estamos hablando, si esta experiencia o escena sexual, como le llama, en esta edad de menos de 4 años, quedara entonces detenida, ¿no? Como en términos meramente sensoriales y sin poderse traducir a un eventual sustituto de la imagen, ¿no? Es decir, a la representación palabra en otro momento posterior, ¿no? Entonces, es como si pareciera que hubiera una escritura-transcripción de signos, pero que se quedan como en un estado primordial, yo pensaba, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esto que nos está exponiendo Freud desde estudios sobre la histeria con esto de los círculos concéntricos, ¿cómo es que entonces él propone que se llega a la lectura de eso que queda en un estado primordial, ¿no? Y esto, ¿no? Justamente vuelve nuevamente como a este símil de la arqueología, ¿no? Que Freud en varios textos va equiparando la actividad del analista con la del arqueólogo, como claro, con ciertas diferencias. Eventualmente él va a decir que hay ciertas limitaciones del arqueólogo en donde el analista sí incide. Recuerdo eso en un texto ya muy tardío, que es el de las construcciones en análisis. Y bueno, ¿no? Ahí hay una discusión otra. Pero mientras en este año, ¿no? Freud va a decir en este texto del 96 de la etiología de la histeria, dice, en resumen, la trama no es en modo alguno simple, y bien se comprende que el descubrimiento de las escenas en una secuencia cronológica invertida, como lo dice, ¿no? En estudios sobre la histeria con respecto a estos círculos concéntricos, que justifica precisamente la comparación con un yacimiento arqueológico estratificado que se exhuma. En nada contribuye a una inteligencia más rápida del proceso, ¿no? Es decir, él está tratando de dar cuenta de que su psicoanálisis, que está introduciendo ya en este año, ¿no? El nombre, apenas en 1896 le da nombre a su método. Eh, no se trata de un método que se vaya de un modo inmediato, ¿no? Que solamente se opere a modo de cirugía. Si bien Freud, ¿no? De repente hay textos en donde habla de la similitud entre el psicoanalista y el cirujano, pero él habla de otra cosa, ¿no? Él habla de que no se trata como de solamente operar y extraer un cuerpo, sino que hay que pasar como por todos estos, ¿no? Laberintos que tiene que ver cómo él está pensando la memoria en este año, ¿no? Entonces, si quieren abrimos la discusión, porque creo que ya me emocioné un poco con el asunto y bueno, estaría muy bien, muy interesante escucharlos, saber qué piensan. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Pues entonces, como fue planteado hace un rato, pueden ustedes pedir la palabra
para preguntas, comentarios, o bien si lo desean, también pueden escribir en el chat. Adelante. Sí, a mí sí me gustaría comentar algo. Antes que nada, sobre todo agradecerte, Sandra. Estuvo una presentación súper interesante, apasionante por cómo va desde temas en filosofía bien intensos luego y aterrizado todo en la clínica, ¿no? Eso me pareció fascinante. Muchas gracias. Y me gustaría hacerte la pregunta si ya has encontrado estudios que pongan en relación ya a Hipólito Taine con Freud. No, justo no. Eso es lo primero que antes de invertir mi tiempo en leer esta obra, dije, bueno, a ver, habrá alguien que ya haya hablado un poco más al respecto. Les comentaba que Paul Berchery eh, trae a colación la carta y dedica en su libro de los conceptos fundamentales freudianos, no recuerdo bien el nombre, pero ahí dedica un apartado a Taine, nada más. Ya, porque sí, se me hace una conexión, esta que rastreaste, súper apasionante, muy interesante. Sí. Gracias, Sandra. Gracias, Esteban. Hay un comentario de Itzel. Dice, muchas gracias Sandra, muy bonita presentación. Yo propongo aquí mis dudas. En el caso del síntoma en la histeria, ¿podría verse el síntoma como una especie de escritura-transcripción? La transcripción podría verse también como una codificación de ciertas sensaciones recibidas del exterior. Y la última, en las cartas de Fliess, ¿a qué se refiere Freud con evento sexual y excedente sexual? Y posteriormente está levantando la mano Jorge Huerta. Gracias, Itzel. Yo pienso también, como tú lo preguntas, que se trata como de una especie de, es que no me gusta mucho el término codificación porque ahora mismo estoy pensando que no es lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo esto de la traducción como codificación. Precisamente estoy ahora mismo acordándome de cómo Freud está tratando el asunto de la interpretación de los sueños y él hace esta referencia de que no se trata como la taquigrafía, ¿no? Que precisamente es como una codificación, sino que se trata más como de la escritura china, en donde se lee a partir como del contexto, ¿no? De lo que le precede al símbolo o de lo que hay después. Entonces, no creo que se trate como de una codificación, pero yo creo que da para preguntarse eso y muchas otras cosas más, ¿no? Con esto que estoy, digamos, como extrayendo, ¿no? De este psicólogo francés, ¿no? Como justamente en ese sentido, por eso yo decía, es como un poco problemático pensar que hubiera una correspondencia tal cual entre exterior e interior, ¿no? Lo que él llama la sensación normal. Entonces, eso sería como un poquito medio que utópico para mí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es una forma como de concebir la manera de conocer, ¿no? Y con respecto a lo otro, dice, ¿a qué se refiere con evento sexual y excedente sexual? El excedente sexual tiene que ver, respondo eso primero, tiene que ver con este punto de vista económico. Freud está pensando que precisamente como está localizando que hubo una escena sexual, es decir, una escena de seducción, durante esa época en donde no había elementos para que eso se pudiese traducir a representación palabra, entonces
hay un excedente sexual, ¿no? Y entonces, como esa energía no ha sido descargada, entonces se aúna con la defensa y provoca lo que es la conversión. No sé si me explique. Sandra, yo en este tema yo tendría otra pregunta de seguimiento. ¿Tendrá esto que ver con lo que Freud ya antes, de tiempo atrás, como desde el proyecto, venía diferenciando el representante cosa del representante palabra? Sí, justo en el texto de la fascia les decía, ¿no? Que encontramos esa alusión de Freud a la palabra como complejo de imágenes, de impresiones, dice en una traducción. Y es muy interesante porque encontré que Hippolyte Taine está suscribiendo a la psicología de John Stuart Mill, y Freud, cuando está haciendo cuando está apuntando hacia la palabra como este complejo de impresiones, precisamente hace una nota de pie y pone John Stuart Mill, ¿no? Estamos hablando de esa psicología asociacionista. Quisiera hacerle una pregunta, Sandra. ¿Hay alguna explicación en lo que ha estudiado usted, sobre todo en ese periodo de Freud, alguna explicación para lo que me da la impresión es una insistencia de Freud en no hablar de psicología, sino de metapsicología? O no sé si la insistencia es de él, de usted, de ambos o de quienes leemos a Freud. ¿O de todos? O de, Bueno, por lo que yo les pude aquí compartir de los recortes de la correspondencia, sí parece insistente, ¿no? En unas cartas anteriores a ese año, él está hablando meramente de psicología, pero por eso es muy llamativo que agrega entonces este prefijo del metapsicología. Y lo que les compartía precisamente, ¿no? En ese recorrido del 96, no amplía mucho más la discusión en las cartas. Seguramente que la discusión la llevó con Fliss a cabo, ¿no? En otro medio, pero en esta otra carta que es posterior, del 98, él dice es una psicología, que es una psicología, es la metapsicología, es esto que está, ¿no? Como en otro lado que no es el de la conciencia, ¿no? Luego encontramos una cita en la psicopatología de la vida cotidiana, por cierto, con respecto a la metapsicología otra vez, y eso tiene que ver con que Freud es en el capítulo con respecto al pensamiento supersticioso, ahorita no me acuerdo bien del título, pero ahí él está equiparando que el supersticioso está interpretando lo que pasa en el exterior como un signo, y entonces no está dando cuenta de que pudiese tratarse de un evento psíquico, ¿no? Sino que está leyendo en el exterior algo. Y ahí entonces es cuando Freud dice, tal vez habríamos como de pensar, ¿no? Como en que la psicología de los pueblos es como unas exteriorizaciones, ¿no? De lo psíquico, como de lo, vaya, lo voy a decir así que tal vez no es la mejor expresión, pero como de lo individual, ¿no? Es decir, como Freud está pensando como mucho, ¿no? Sirviéndose, dice él, como de la paranoia, para pensar que se está colocando, ¿no? Afuera, lo que es de adentro, y él ahí hace alusión de que entonces habríamos de pensar, ¿no? Dice él, a lo mejor aquí tengo la cita, tal cual, se las quiero leer porque luego me acuerdo yo de cosas, pero no son así. Aquí está. Dice, en la construcción de una realidad, es larga, pero él dice, en la construcción de una realidad suprasensible, ¿no? Que la ciencia debe volver a mudar en psicología de lo inconsciente.
podría usarse resolver de esta manera los mitos del paraíso y del pecado original, de Dios, del bien y del mal, de la inmortalidad y otros similares, trasponer la metafísica a metapsicología. Él está haciendo un juego, ¿no? Como con esto de interior-exterior ahí con eso. Y bueno, no sé si insiste mucho él, ¿no? Porque ese término lo va a poner ahí en Psicopatología de la Vida Cotidiana, que es de 1901, pero no lo va a volver a utilizar sino hasta como 1914. Entonces, pues tenemos este volumen que es el 14, si no me equivoco, que es precisamente en donde Strachey, ¿no? Conjunta todos los escritos que son los llamados de metapsicología, y también tenemos noticia de que hay algunos que estuvieron, pero ahora están extraviados, ¿no? O se destruyeron, no lo sabemos. Pero me refiero como que hasta hay un espacio importante de tiempo, ¿no? En la utilización de metapsicología. Jorge, adelante. Gracias. Bueno, quisiera entonces hacer un comentario o una pregunta y que va a tener que ver con lo que dijo Esteban Salinas hace un momento, cuando preguntó si la relación, digamos, intelectual o teórica entre Freud y Taine había sido estudiada, y Sandra respondió que no. Sí, me parece algo muy interesante porque de Freud se ha estudiado tanto las supuestas influencias que lo habrían llevado a sus planteamientos, etcétera, y que algo, por lo que nos expuso Sandra, tiene tanto peso, no haya sido visto antes, no haya sido percibido, parece algo muy interesante. Un campo, ¿no? para un estudio muy interesante. Lo cual aprovecho para comentar, entre todo eso que ha sido dicho como los antecedentes de Freud, digamos, pues uno muy mencionado es el de Nietzsche, del cual Freud mismo decía que, si no me acuerdo mal, que él sabía, digamos, ¿no? Algo sobre lo planteado por Nietzsche y una supuesta cercanía entre aquello y lo del propio Freud, pero que justo por saberlo, él no había leído a Nietzsche, había decidido no leerlo, me parece que dice Freud algo como eso, ¿no? Sin embargo, una cosa que Sandra nos expuso hace un rato, yo la apunté porque me llamó la atención, eh, dijo ella, bueno, y nos mostró incluso que en la carta del 21 de septiembre de 1897, que me parece, comentó ella, es la misma en donde Freud dice, le anuncia, ¿verdad? Flies, ya no creo en mi neurótica. En esa misma carta, uno de los fragmentos que se nos mostraron, dice Freud, la conmoción de todos los valores. Suena Nietzsche. Yo no sé si solo suena o si Freud, digamos, está un poco como parafraseando algo así. Pero entonces, digamos, en esa conmoción de todos los valores, conmoción a la cual Freud está apuntando en ese momento, no sé si se refiere únicamente a que todos los valores aparezcan conmocionados,
dado que al no creer más en su neurótica, hace una cosa nueva, y eso conmocionaría todos los valores que hasta ahí lo habían guiado, digamos, como una posibilidad, ¿verdad? De que eso sea lo que está sucediendo. Y o, digamos, no excluye lo que yo pregunté antes sobre la insistencia de Freud en metapsicología en lugar de psicología. No sé si es también un modo de él, de Freud, de desmarcarse de la psicología. En fin, bueno, es entre pregunta y comentario. Sí, sí es una posibilidad de lectura eso que usted está diciendo, Jorge. Claro que para tener un poco más de elementos, ¿no? Sí que tendríamos que citar toda la carta, ¿no? Y ver qué pasa ahí, pero de entrada por eso señalé que es la misma carta en donde él ya no cree en su neurótica. Y tampoco es que en esa carta él se muestre pesimista, ¿no? Incluso no. Lo que recuerdo del espíritu de esa carta es que justo es como si abriera una nueva puerta, ¿no? Eventualmente, en una nota de la interpretación de los sueños, él va a hacer hincapié en ese aspecto, ¿no? En cómo ya no cree en su neurótica y por lo tanto ya no suscribe a esta etiología de encontrar una escena sexual originaria, ¿no? Sino que ya con lo que ha discernido con respecto de su psicología, es decir, como de la condensación, del desplazamiento, ¿no? De la desfiguración onírica, entonces él ya puede dar cuenta de que esas escenas están conformadas por elementos de la realidad, pero también con otros tipos de elementos, ¿no? Que se construyen. Entonces eso es muy interesante. Parece que sí le abrió la puerta a otra cosa, ¿no? Esa conmoción de valores al menos. Y también me hizo sonreír su comentario sobre Nietzsche porque justo en la interpretación de los sueños, Freud dice que, no recuerdo textual la frase, pero precisamente hace una alusión a esto de la inversión de valores en Nietzsche con respecto a que en el sueño hay una inversión, ¿no? También de valores. Cuando él está hablando como de pensar que a lo mejor el sueño está figurando, digamos, como un contenido, a lo mejor habría que pensar en su inverso. Ahí hace alusión a Nietzsche, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que sí que habrá sido alguien que conozca un poco al menos, ¿no? La obra de Nietzsche, pero así, algunas veces él también como que se conducía, ¿no? No queriendo saber nada de la filosofía y no queriendo que se le asociara, ¿no? Precisamente como a cierto tipo de filosofía. Es una relación, me parece, problemática, ¿no? Entre él y la filosofía. Porque hablando de ese justo tema, en una carta que nos pasaste, Sandra, decía algo súper interesante, ¿no? Decía Freud que él siempre había querido dedicarse a la filosofía y que ahora al hacer el paso de la medicina a la psicología estaba teniendo, ¿no? Que pasar por ahí. Y también en esa carta dice algo bien curioso, no sé qué pienses de esto, que él fue llevado casi a la fuerza a ser terapeuta, ¿no? A partir de esta como certidumbre de que podía curar la histeria y la neurosis obsesiva. Sí, por eso decidí incluir ese fragmento sobre la alusión a la filosofía. Y hay otros fragmentos en otras cartas, pero no los quise incluir como para no hacer un trayecto demasiado extenso. Pero Freud habla de disfrutar como esta actividad especulativa, ¿no? Entre él y Fliss están en medio de eso, de esas labores especulativas y lo disfrutan mucho. Entonces, pues sí, ¿no? Podríamos justamente, yo creo que inclusive incidir de manera como mucho más profunda en qué pasa con Freud y la filosofía, ¿no? En esa relación que parece como de amor-odio.
Raúl Vidal. Sí, buenas tardes. Gracias, Sandra, porque cuando empezó diciendo que Freud no era transparente, me sorprendió y me hizo volver a pensar en el estilo de Freud. Y en los recortes que usted hace de las cartas, aparece esa conexión con lo no transparente. En un momento en donde Freud tal vez no podía ser muy transparente o muy claro. Ahora, me quedó resonando esto del psicólogo francés sobre la escritura interlineal y la correspondencia, creo que esa es la palabra que usa, entre lo interior y lo exterior. ¿Usted sabe si... ¿Por qué? Le hago esta pregunta antes. Porque usted dice, porque la pregunta que me surge es qué la apasionó de Taine, ¿no? Y usted da alguna pista cuando dice el estilo de escritura, ¿no? En la forma en que aparece el estilo de su escritura, o algo así. ¿Usted sabe si Taine fue traducido al alemán? Me hizo pensar esto la pregunta de Jorge, ¿no? Sobre Nietzsche. Uno puede fijarse en el contenido, en el sentido, en el mensaje, y también en el estilo. Y puede sentirse atrapado por un tema u otro, o por los dos. Pero quizás este desinterés de los freudianos sobre este autor tenga que ver con, o quizás en qué lo leyó Freud, en qué lenguaje, qué idioma, mejor dicho. Si, la pregunta que me hago imposible de responder es si Freud habrá sentido lo que usted sintió frente al estilo de Taine. No sé si es una pregunta, pero bueno, comentario. Gracias, Raúl. Sí, le agradezco, pues sí, que es como una pregunta, comentario, ¿no? Porque usted me pregunta por qué es lo que me atrapa de haber leído este autor. En efecto, cuando yo comienzo la lectura del libro, debo decir que no he terminado los 2 volúmenes, pero tan me atrapó que ya estoy pensando en conseguirlos y solamente los he visto que podría conseguirlos al castellano desde Argentina y me va a salir en un dinero, pero también he considerado adquirir propiamente los volúmenes en francés porque tengo esta pregunta sobre estas notas al margen que están ahí registradas en el catálogo de la biblioteca de Freud, ¿no? Para servir un poco. Claro que podemos encontrar esos volúmenes ahí en internet, ¿no? Hay versiones digitalizadas, pero tan me conmueve su estilo de Taine porque él comienza hablando precisamente, su tema es la sensación y comienza hablando a manera de evocar sensaciones. El primer capítulo, él lo narra desde que va paseando por un lugar de París y entonces se va aproximando a los paisajes y los va describiendo. Y es muy interesante ese abordaje porque, para mí al menos, porque va a tratarlo así, ¿no? Como el modo de la experiencia, de la sensación, para ir aterrizando eventualmente precisamente como a estas articulaciones con la escritura, pero no deja de ser un abordaje serio, porque está entrecruzando también ahí ciertos elementos que implican la fisiología y por supuesto la psicología que él está ahí desarrollando, ¿no? Entonces, tiene rigor, pero me gusta mucho como esta forma de transmitirlo de manera como evocando las sensaciones. Entonces, sí es muy extraño también, ¿no?
yo no haber encontrado nada. A lo mejor ustedes, si llegasen a encontrar un estudio al respecto entre Taine y Freud, bueno, háganmelo saber, pero yo al menos yo no he encontrado realmente como nada que vea ahí que me parece sustancioso. Y bueno, me parece que sí fue traducido al alemán, pero es interesante que Freud lo lee en francés. Y esos son los libros que están en su biblioteca. Gracias, Sandra. Pero yo sí, si me permito compartirles algo sobre Taine justo, yo lo ubicaba como un filósofo, de hecho aquí tengo un libro, es Filosofía del Arte de Taine, y lo que viene ahí es interesante porque habla como de la apreciación artística a partir de como la caracterología de las poblaciones según su área geográfica. Entonces habla del arte romano según la constitución mediterránea. El arte es escandinavo, tal como el clima lo podría influir y así, ¿no? Entonces, no sé, solo una nota curiosa. Gracias, Esteban. Yo había visto justo que también es alguien que incursionó en el terreno literario. Hay una publicación que me gustaría conseguir que tiene que ver con un cuento de unos gatos. Y bueno, esa es literatura, ¿no? Pero el personaje principal es un gato un poco mordaz, ¿no? Entonces es un humor muy característico, no es un cuento bonito. Por lo visto era un autor prolífico y que, ¿no? Como que podía moverse en distintos terrenos. Hay un mensaje de Tania. Dice, en algún momento un profesor nos decía que el ejercicio de la traducción es un ejercicio de traicionar aquello que se ha dicho. Se basa en la etimología, me parece. Alguna raíz que evocaba la traducción como traición. Lo recordé por la inquietud de Sandra de leer en envidiosa original de los textos y también pensando en la práctica clínica que tanto al intentar traducir se pierde mucho el sentido de lo que se dice. Creo que era la versión original, ¿no? No la envidiosa. No sé qué va con lo envidiosa, pero bueno, sí podría tener yo envidia de tener esos volúmenes, claro. Está levantando la mano, me parece que antes Raúl Vidal, o si era la participación anterior, y también William. Adelante. Buenas tardes, casi buenas noches. Bueno, aquí en Costa Rica ya es de noche, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí, Me llama la atención algo sobre cómo mucho de la teorización de Freud se juega en la parte epistolar, ¿no? Yo creo que muchos de los conceptos eh, yo casi que le diría, digamos, cuando hablo con estudiantes, digamos, que uno puede situar los mojones de los conceptos principales en Freud en la parte epistolar, ¿no? Ese diálogo que tenía con Fritz, con Wagner, con Jung, bueno, yo no le contestaba mucho, pero, pero me resuena muchísimo, por ejemplo, cuando hablas a este método que él intentaba o él ya estaba vislumbrando y que culmina con su texto más psicoanalítico, ¿no? Como la interpretación de los sueños. eh, y yo creo que Freud nos muestra en su ejercicio, digamos, hasta en la escritura, que eso es algo muy interesante, cómo su método se despega mucho de esta psicología, de verdad, de
causal, ¿verdad? Esa psicología que buscaba ya el origen, y él dice, yo creo que él fue pausándose y leyendo distinto al paciente. Y ahí ya no, de alguna manera, bueno, es mi lectura, ¿no? De alguna manera él deja de creer en su histérica, porque ya esa verdad que él creía se derrumba, ¿no? Que se inscribe la palabra desde otro lugar. Yo creo que eso es lo que a mí me hace resonancia con estas patologías, por ejemplo, del corte psicosomático, ¿no? Que apalabrar siempre se torna dificultoso, ¿no? Para el paciente, y donde llegar a esa raíz, a esa teología, ¿no? De su padecimiento se dificulta aún para el terapeuta en su escucha, ¿no? Entonces, me hizo mucha resonancia. Freud siempre, cada vez que me acerco a estos textos, ¿no? Y cuando escucho a alguien que tiene un método de lectura, me trae nuevas resonancias, ¿no? Casi que descubro un nuevo Freud cada vez que escucho, y más bien muchísimas gracias, Sandra, por mostrar otro Freud, ¿verdad? Ahí en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias, William, por haber escuchado. Pero sí, a mí me parece que se da otra posibilidad de lectura cuando uno entra a las cartas, ¿no? Es muy interesante. Precisamente no quedarse como con los textos pensándolos como que son elementos acabados, ¿no? Sino como es como si estuviésemos entre bambalinas. Eso me gusta mucho, entrar en esos documentos que yo creo que no pensaron jamás quienes los escribieron que habrían de ser publicados, ¿verdad? Bueno, está levantando la mano Jorge. Yo nada más quisiera hacer un comentario muy breve. Agradecerte, Sandra, a mí me gustó mucho. Y como dices, las cartas, pero también estos otros textos que van en paralelo, ¿no? Y que muchas veces desconocemos y que gracias, por ejemplo, a tu investigación, ahorita nos arroja luz en muchos temas. A mí me dejó pues dando vueltas y con la inquietud tal vez de poder conocer más de este autor de Taine, esta cuestión de los sentidos como escritura. O sea, pues sí, me deja pensando y con ganas de querer en algún momento a lo mejor poderse adentrarse más. Muchas gracias. Jorge, adelante. Sí, muchas gracias, Eraneli. Bueno, mire, pues es que tenemos que despedir, ¿no? Justamente cuando comenzábamos, Sandra en particular nos dijo que ella necesita terminar lo más exacto que se pueda de las 6 de la tarde. Pero entonces, yo no quiero que dejemos este momento sin, uno, agradecerle, por supuesto, a Sandra su exposición interesantísima, a las personas que participaron, que estuvieron presentes, que preguntaron y también quienes no preguntaron. Pero yo quiero pedirle a Sandra que nos dé un poquito de información de su taller de lectura, si no le importa, antes de irnos, porque justamente, por ejemplo, lo que decía Andy, nos quedamos con ganas de un poco seguir con esto y todo. Bueno, ella tiene un taller de lectura sobre el cual a lo mejor nos puede decir unas palabras. Sandra, por favor. Sí, claro que sí. Y sí me importa decirlo, Jorge, o sea, pero para bien, ¿no? El taller es todos los lunes de 7:30 a 9:30 de la noche en horario CDMX, ¿no? O sea, México. Y bueno, pues vamos leyendo con el ritmo que nos imponga el texto. No hay como una meta, ¿no? De cumplir cierto estándar. Y pues justamente con eso es posible hacer como este rastreo, quien lo quiere hacer, por supuesto, ¿no? Yo de repente ahí expongo algunos puntos, pero justo, ¿no? Ahí se cultivan algunas cosas como para que haya la posibilidad después de que cada quien pueda profundizar lo que quiera por su parte, ¿no? Y generar, pues, yo que sé, un escrito o algo, ¿no? Entonces, el taller sí apunta mucho a eso, ¿no? Como abrir los textos de esa forma. Y se agradece mucho la interlocución así. Entonces, bueno, básicamente ese es como el contexto del taller, y si alguien estuviese interesado, pues claro que me puede escribir personalmente, ¿no? Okay. Bueno, por lo menos lo que yo sé, a Sandra Languré pueden contactarla, si no me equivoco, en Instagram
en Facebook, así como Sandra Lambouré. ¿Estoy bien, Sandra? Sí, Sí, ¿verdad? justo. Sí, les escribiría, pero creo que ya van a finalizar la reunión, ¿verdad? Aquí les puedo poner mi correo rapidísimo. sí, Ese es mi correo, muy pero bien. por mi nombre me pueden buscar ahí en Facebook. Okay. Y también, si ustedes están interesados, también, por supuesto, de manera indirecta, pueden contactarnos a nosotros, igualmente en Instagram, en Facebook, como Lacan, una lectura bilingüe, y con gusto les damos la información, por ejemplo, de contacto con Sandra, cualquier cosa. Bueno, yo también quiero, antes de despedirme, invitarles a que sigan con las actividades que nosotros tenemos. El próximo mes, marzo, el día jueves 31, bueno, me da también mucho gusto decir que va a estar con nosotros Raúl Vidal en una conversación y después otras personas más adelante. Nuevamente, muchas gracias, Sandra, un enorme gusto. Gracias a la ayuda de Eranden y de Liliana principalmente, de todo el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe, y a todos ustedes, que pasen una muy buena tarde. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.